Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la serie de ejercicios del curso de elasticidad y resistencia de materiales. Recordad que seguimos avanzando los ejercicios relacionados al tema del cálculo o la obtención de esfuerzos normal promedio y cortante promedio. Recordad además que todos los problemas que desarrollo los saco del libro de mecánica de materiales de Russell Hibeler de la octava edición. Y como podrían haber observado en el título del video, vamos a desarrollar 4 problemas del 1.40 al 1.43, los cuales comparten la misma gráfica que es la que observan a continuación, y es una especie de armadura que está compuesta por 3 eslabones, un eslabón de D a A, otro eslabón de A a E y un eslabón del punto B al punto C. Y además toda esta armadura está soportada en tierra por dos tipos de conexiones. En el punto D tenemos lo que parece como una especie de soporte liso, por lo tanto solo va a haber una fuerza en el eje Y, una fuerza de reacción que en física lo conocemos como una fuerza normal, que va, ¿no?, de esta forma, D en Y. Mientras que en el punto E tenemos un tipo de conexión de pasador externo, y como habíamos mencionado en ejercicios anteriores, para este tipo de conexión existen dos fuerzas, una fuerza en el eje Y y una fuerza en el eje X. Cabe aclarar que yo estoy poniendo estas direcciones, quizás no son las correctas, ya que todavía no he hecho un diagrama de cuerpo libre para corroborar si es cierto o no. Lo que sí es cierto son las fuerzas que están pintadas de color rojo, ya que estas son fuerzas externas que nos da el problema. Y es que existe una fuerza externa en el eje X negativo, ¿no?, de 500 libras en el punto A, y además una fuerza en Y negativa de 300 libras en el medio del eslabón BC. Y lo que nos pide además hallar en estos problemas, en los 4 problemas, son relacionados a los esfuerzos cortantes en los puntos D, B, C y E. Y además nos dicen de dato que en todos estos 4 pasadores van a tener un mismo diámetro de 0.25 pulgadas. Ok, entonces, como habíamos mencionado, lo primero para resolver este ejercicio es hallar las fuerzas restantes que nos faltan. En este caso sería esta fuerza normal de DY y estas fuerzas en el pasador E. Entonces, para hacer esto, podemos hacer un diagrama de cuerpo libre de toda la armadura. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues simplemente nos olvidamos de los 3 eslabones y lo convertimos a una sola figura. De esta manera. Una vez hecho esto, aquí podemos observar que tenemos las mismas distancias y ahora, para que las fuerzas en el eje, las fuerzas que están en el punto E desaparezcan, vamos a hacer una sumatoria de momentos en ese punto, en el punto E. Entonces, la sumatoria de momentos en el punto E, recordad que tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos aquí 500 multiplicado, recordamos que momentos se saca fuerza por distancia, ¿no?, mientras que formen un ángulo recto. Entonces, tenemos fuerza, que es 500, por la distancia, que es 6 pies. ¿En qué sentido está? Está girando en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Luego, la segunda fuerza, 300, multiplicado por la distancia, que es 3 pies. ¿En qué sentido está? Sigue estando en sentido antihorario, por lo tanto sería positivo igual. Y finalmente, la reacción en Y, que sería, ¿no?, la fuerza por la distancia, que viene a 106 pies, y este sí, como se puede ver con la regla de mano derecha, va en sentido horario, por lo tanto sería negativo para mí. Y todo esto suma, tiene que dar 0. Por lo tanto, una vez despejamos DDY, nos va a salir que DDY va a ser igual a 650 libras en esa dirección que era cierta, ¿no? Ahora sí podemos afirmar que es cierta, es la dirección, que es correcta. Luego, una vez obtenida la fuerza de DY, podemos hacer uso de esta fuerza para la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Pero primero avancemos con la sumatoria de fuerzas en el eje X, ya que, como podemos observar en este gráfico, solamente se presenta una fuerza en X, que es esta, de 500 libras. Pero nosotros habíamos dicho en un principio que en el eje Y, en el punto E, existen dos fuerzas, ¿no? Una fuerza en el eje E de X y una fuerza en el eje E de Y. Por lo tanto, si hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje X, vamos a decir que el eje
la fuerza de E en X va a ser igual a esta fuerza externa. Por lo tanto, va a ser 500 libras, solo que en sentido contrario. Por lo tanto, esto era correcto. Sin embargo, una vez que hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, notamos lo siguiente, y es que aquí tenemos más fuerzas. Tenemos la fuerza D de Y, que acabábamos de hallar que era 650, menos la fuerza externa de 300 libras, y luego sumado con la fuerza de E de Y, que hemos puesto en esta dirección. Y aquí, como podemos observar, este resultado nos va a salir negativo despejando E de Y. Por lo tanto, E de Y, para que sea cierto, tendría que ser 350 libras, pero en sentido contrario. Entonces, esto no era correcto. Quiere decir que la fuerza de E de Y debió ser de esta manera. Debió ser de esa manera. Listo. Y ahora que tenemos estas fuerzas, ¿qué es lo siguiente a continuación? Bueno, ahora los primeros dos problemas nos van a pedir a hallar los esfuerzos cortantes en el eslabón BC, el cual sería este. Por lo tanto, para hallar esto, recordemos que si queremos el esfuerzo cortante en los pasadores, pues tenemos que cortarlos y evaluar las fuerzas que existen en esos pasadores. Por lo tanto, vamos ahora a dejar de lado toda la armadura y evaluar solamente el eslabón BC para ver qué es lo que ocurre. Y nos quedaría de esta manera, donde el eslabón BC, recordemos que al ser un pasador, van a existir dos fuerzas, una fuerza en Y y una fuerza en X, tanto para el pasador B como para el pasador C. Las distancias se mantienen y además la fuerza externa también se mantiene. Entonces, lo que podemos hacer aquí es una sumatoria de fuerzas en Y. Las fuerzas en Y van a ser igual a 0, pero como se fijan aquí, la fuerza externa está en el punto medio de este eslabón, de estos dos puntos, B y C. Por lo tanto, es lógico pensar que estas dos fuerzas van a ser iguales y que su sumatoria va a dar esto. Por lo tanto, pues simplemente la fuerza de B en Y va a ser igual a la misma fuerza de C en Y, que va a ser igual a 150 libras en ese sentido, ¿no? Hacia arriba. Listo. Pero ahora hay un problema, y es que no podemos hallar las fuerzas en X. No tenemos suficientes datos, ya que solamente existía una fuerza externa de 300 libras aquí. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a tener que ahora evaluar otro eslabón, el cual podría ser el eslabón AD o el eslabón AE. En este caso yo voy a evaluar a continuación el eslabón AD. Y aquí tenemos el eslabón AD, donde se puede observar, ¿no? Y recordemos que aquí existía una fuerza de reacción de 650 libras y aquí, por otro lado, existe mis 500 libras. Aquí está mi pasador B, que es el que quiero hallar, donde existe una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y. Y recordad que ahora que estamos trabajando con un diferente eslabón, las fuerzas se intercambian las direcciones. Quiere decir que si en el eslabón BC del primer caso la fuerza de Y nos daba en sentido de las Y positivas, aquí tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser en el sentido de las Y negativas. Entonces, también aquí hay que notar que como A representaba un pasador, también una vez que se le haga el corte, también tenemos que tomar en cuenta que hay dos fuerzas, además de la fuerza de 500 libras que estaba externa, ¿no? Que nos habían dado de dato el problema. Por el pasador BD no nos hacemos problema, ya que no existe un corte ahí, no necesitamos hacer un corte, ya que estamos separando solamente el eslabón AD, así que no hay problema. En este caso, lo único que necesitamos hacer es otra vez el diagrama de cuerpo libre y finalmente hacer una sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos. En este caso, nos conviene más hacer una sumatoria de momentos, ya que aquí tenemos 1, 2, 3 incógnitas. Para no darnos un dolor de cabeza, pues vamos a hacer una sumatoria de momentos en el punto A, de tal manera que estas tres fuerzas se cancelen y no nos interesa en este momento y solo evaluamos estas últimas tres fuerzas. Por lo tanto, sería 650 por la distancia que es de 3 pies. ¿En qué sentido? Pues está en sentido horario, ¿no? ¿Cierto? Alrededor del punto A. Por lo tanto, sería negativo. Más
la fuerza de B en el eje Y, que es de 150 multiplicado por 1.5 pies, y este sí va en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Y finalmente la fuerza de Bx por la distancia que es de 3 pies, y también va en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Para que finalmente la fuerza de B en el eje X nos dé 575 libras en esa dirección. Ok, ya tenemos entonces la fuerza de el eje B, la fuerza de B en X. Y esto lo podemos usar ahora en el eslabón BC. Y entonces, una vez obtenido la fuerza de B en el eje X, recordamos que el signo era hacia la derecha, pues ahora aquí tiene que ser hacia la izquierda, pero va a tener la misma magnitud, solo que en una diferente dirección. Entonces, como habíamos mencionado, ya que en este eslabón solamente se presentan dos fuerzas en el eje X, haciendo una sumatoria podemos concluir que van a ser iguales, ya que ambos toman diferentes direcciones. Por lo tanto, la fuerza de B en X va a ser igual a la fuerza de C en X. Y esto nos va a dar lo que habíamos hallado anteriormente, que era 575 libras. Y listo, ya tenemos todas las fuerzas de los pasadores que necesitábamos hallar, ya que los cuatro problemas nos piden pasador B, pasador C, pasador D y pasador E. Y acabábamos de hallar todas las fuerzas internas que hay en esos pasadores. Muy bien, entonces aquí tenemos una retroalimentación. Yo he puesto los pasadores que estamos evaluando, que es el pasador B, el pasador C, el pasador D y el pasador E, con sus respectivas fuerzas. No nos interesa en este momento la dirección, solamente las fuerzas. En este caso, recordemos que la fuerza en X para el B nos salió 575 libras, en C igual, en D existe una fuerza 0, ya que habíamos dicho que en esta armadura, como D presenta un tipo de soporte liso, pues solamente existe una fuerza de reacción, es decir, una fuerza normal. Mientras que para E sí existen dos tipos de fuerza, los cuales he puesto aquí, de 500 y 350. Mientras que para Y aquí existen iguales, 150, 150, y esto porque, como se dan cuenta en este eslabón, estas dos fuerzas en Y tienen que ser iguales, y en X también. Entonces, lo único que nos falta es el área. Sabemos que el área es igual a 0.25 pulgadas y como es un pasador, quiere decir que el área va a ser de un círculo. Entonces, el área de un círculo es pi cuartos por el diámetro al cuadrado y reemplazando nos saldría que el área va a ser igual a 0.05 pulgadas cuadradas. Otra cosa a continuación es que para hallar las fuerzas cortantes, recordemos que al existir dos fuerzas tiene que haber una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante pues simplemente es mediante esta ecuación. Recordemos que es la raíz cuadrada de la fuerza de x al cuadrado más la fuerza de y al cuadrado, como si fuera un triángulo rectángulo. Así de sencillo. De esta manera, vamos ahora a resolver los problemas, empezando por el problema 1.40, el cual nos pide hallar el esfuerzo cortante de los pasadores B y C si es que estos están sometidos a cortantes dobles. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo siguiente, este es mi pasador BC, este es mi pasador tanto para el punto B como para el punto C. Aquí tenemos nuestra fuerza resultante que acabábamos de hallar, que es igual para los dos casos, que es de 594.24 libras. Y cuando dice cortante doble, quiere decir que van a existir dos fuerzas cortantes. Por lo tanto, si hacemos una sumatoria de fuerzas, entonces todo esto tiene que dar 0 por el equilibrio. Y por lo tanto, la fuerza cortante va a ser igual a 2 veces la fuerza resultante dividida sobre 2. Y esto va a ser igual a 297.12 libras, tanto para la fuerza en B como para la fuerza en C, ya que presentan ambos la misma fuerza resultante. Por lo tanto, lo único que nos resta hallar es el esfuerzo cortante, el cual va a ser igual tanto en B y en C, porque ambos toman la misma fuerza cortante dividido entre el área que acabamos de hallar, que es igual para todos los pasadores. Por lo tanto, esto nos va a dar 6052.88 libras sobre pulgadas cuadradas, que viene a ser PSI, y recordemos que si nosotros retrocedemos 3 espacios, es decir, dividimos entre 1000, nos quedaría 6.05,
y de PSI lo transformamos a KSI. Listo. Y ya tenemos el problema 1.40. Ahora vamos a hallar el problema 1.41. El problema 1.41 es exactamente igual al problema 1.40, con la diferencia de que esta vez existe una fuerza cortante simple. Es decir, que si que aquí tenemos nuestra fuerza resultante, solamente va a existir una fuerza cortante. Por lo tanto, si hacemos un equilibrio de fuerzas, nos va a salir que esa fuerza cortante va a ser igual a la fuerza resultante. Por lo tanto, la fuerza en B va a ser igual a la fuerza en C, que va a ser igual a la fuerza resultante, que nos dio 594.24 libras, según nuestra gráfico, nuestra tabla de retroalimentación. Aquí está. Entonces, por lo tanto, mi esfuerzo cortante, tanto para B como para C, va a ser igual a simplemente esa fuerza cortante sobre el área, que nos va a dar 12.105.76 PSI, o lo que es igual a 12.1 KSI. Y ahora, aquí tenemos una observación, y es que esta fuerza que nos dio la fuerza resultante, que era igual a la fuerza para los casos de cortante simple, va a ser igual a 2 veces la fuerza que nos dio para cortante doble, ya que si se fijan bien, 594.24 es el doble de este valor, de 297.12 libras. Entonces, ya que el área es igual, si lo dividimos sobre el área, obtenemos esfuerzo cortante. Por lo tanto, podemos aquí concluir que el esfuerzo cortante simple va a ser igual a 2 veces el esfuerzo cortante doble. Listo. Y esto nos va a ayudar mucho para el problema 1.42 y 1.43, ya que nos piden hallar prácticamente lo mismo que hemos hallado en los dos ejercicios anteriores, con la diferencia de que ahora estamos evaluando el punto D y el punto E. Entonces, aquí sí tenemos que evaluar los dos casos, ya que aquí las fuerzas resultantes son diferentes. Entonces, para el caso de D, tenemos que están sometidos en el problema 1.42, ambos pasadores están sometidos a cortante doble. Entonces, aquí habíamos dicho que mi fuerza resultante en D es de 650. Como es cortante doble, pues es la mitad. Entonces sería 325 libras. Por lo tanto, el esfuerzo cortante en D va a ser igual a la fuerza cortante en D, que acabamos de hallar, que es de 325, sobre el área de 0.05 pulgadas cuadradas. Por lo tanto, nos va a salir 6.620.85 PSI, lo que es igual a 6,62 KSI. Y ahora hallemos la fuerza cortante en el punto E. Entonces, una vez más, aquí es el mismo caso que esto. Nuestra fuerza resultante en E es de 610.33 libras, por lo tanto, la mitad sería igual a 305.165 libras. De esta manera, el esfuerzo cortante en E va a ser igual a esa fuerza hallada sobre el área, la cual nos va a dar 6.216.77 PSI, lo que es igual a 6.22 KSI. Y finalmente, el problema 1.43, el cual nos pide ahora resolver sabiendo que el pasador E y D están sometidos a cortante simple. Pero, ¿qué acabábamos de decir al inicio? Y es que el esfuerzo cortante simple, que es el que necesitamos hallar ahora, resulta siempre ser igual a 2 veces el esfuerzo cortante doble. Ah, ya. Entonces, lo único que tenemos que hacer es simplemente multiplicar estos valores obtenidos por 2. Por lo tanto, el esfuerzo cortante simple para el pasador D va a ser igual a 2 veces el esfuerzo cortante para D para cortante doble. Por lo tanto, sería 6.62 KSI multiplicado por 2, que nos da igual a 13.24 KSI. Y finalmente lo mismo pasa con el esfuerzo cortante en E. Para pasador simple es el doble de este valor, lo cual nos da 12.44 KSI. Listo. Y con esto hemos resuelto los 4 ejercicios de el tema de cálculo de esfuerzo normal y cortante doble. Recordad que si ustedes solamente estuviesen evaluando el problema 1.42 y 1.43, pues simplemente toman en cuenta los puntos D y punto E. Recordemos que esto, el punto D, las fuerzas internas tanto para D como para E,
salían en un instante, ¿no? Por lo tanto ya no tenían que evaluar los eslabones. Sin embargo, si les pidiesen hallar de E, de B y de C, aquí sí hubiesen tenido que haber hecho lo que yo hice, que es evaluar cada uno de los pasadores internamente, ¿no? Muy bien, y con esto hemos resuelto el problema. Espero que les haya gustado y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.